Harry Potter, el fabricante de anillos. Básicamente, Nick le dio a la vieja cabra el mismo recorrido por el reino que hicieron Elena y Flitwick y al mismo tiempo le explicó cómo podía expandir su tamaño y su naturaleza limitada. Al final, sorprendentemente, Dumbledore se ofreció a apoyar la expansión del reino, ya que, como alquimista, podía crear objetos espaciales con bastante facilidad y comprar grandes cantidades de piedra es algo que la gente ha estado haciendo durante siglos y también es bastante económico para un mago. Nick explicó que si bien se apreciarían los elementos espaciales, la piedra podría conseguirla él mismo. La vieja cabra estaba más que dispuesta a aceptar esa respuesta e incluso explicó que, para empezar, solo la estaba ofreciendo porque estaba fascinado por el gran potencial que tenía el reino. Según él, se trataba de una oportunidad única y valiosa que no tenía intención de perder. Después de eso, todos fueron a cenar después de entablar una conversación profunda sobre la elaboración, ya que cada uno tenía un punto de vista único sobre el tema que agregar. Elena tenía las cosas de la época de los fundadores, Dumbledore su conocimiento de transfiguración y alquimia, mientras que Flitwick era un maestro encantador. Fue una conversación fructífera para todos los involucrados, incluso maestros como Flitwick y Dumbledore obtuvieron información valiosa que nunca antes habían considerado. Sin embargo, Nick se llevó la mayor ventaja, ya que era el más inexperto de todos ellos. Cuando todos entraron juntos al gran salón charlando, muchos les miraron sorprendidos. Nick se sentó en la mesa de Gryffindor y se estaba preparando para profundizar cuando Hermione habló. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Nunca regresaste a la sala común. Ella cuestionó severamente. Nick mostró su nuevo anillo. Estaba ocupado haciendo esto con Elena y el profesor Flitwick. Dijo honestamente. Maldita sea. Durante 2 días enteros. Exclamó Ron y Nick sacudió la cabeza. Obviamente tomamos algunos descansos, pero en su mayor parte fue un trabajo casi constante para al menos uno de nosotros. Dijo seriamente. Debe ser una joya muy valiosa si ese es el caso. Seamus intervino mientras miraba con curiosidad el anillo en cuestión. Oh, sí, el único que haré por lo que hace. Nick dijo honestamente. ¿Qué hace? Preguntaron los gemelos al mismo tiempo muy interesados, lo mismo que el anillo que reemplazó, pero 1000 millones de veces mejor, no solo me permite almacenar cosas en él, sino que también puedo mantener seres vivos dentro, como plantas o animales. También puedo hacer que el tamaño del almacenamiento sea infinito. Más grande siempre y cuando alimente el anillo con suficientes materiales. Nick explicó con una sonrisa. Todos los que lo escuchaban quedaron estupefactos. ¿Eso significa que eventualmente podrías tener un planeta entero para ti solo? Dean Thomas preguntó con una expresión dudosa. Nick asintió. Sí, si le doy al anillo recursos por valor de planetas. Dijo sinceramente, eso es una locura. Dean exclamó en estado de shock. Tampoco tiene sentido robarlo ya que está vinculado exclusivamente a mí, incluso si muriera no funcionaría para nadie más. Nunca haré otro, así que será un artefacto de valor incalculable para siempre. Nick dijo con una sonrisa. Algunas personas se quejaron de que realmente querían un mundo para ellos solos, pero en su mayoría era una broma. El anillo continuó siendo un tema de conversación durante el resto de la noche mientras Nick felizmente daba recorridos por su reino. Sin embargo, no hizo esto gratis, sino que lo intercambió por lo que los demás tenían para dar. Dinero, chucherías, pociones, lo que sea, y él lo aceptó todo, ya que después de sacrificarlo por el anillo hizo que su reino fuera cada vez más perfecto. Las cosas mágicas, por ejemplo, se descomponían en maná y elementos básicos que se fusionaban en el mini planeta de su reino. Curiosamente, este maná extra no se disipó de nuevo en el mundo real, sino que permaneció en el reino y aumentó la concentración de maná en el aire. Hizo un poco de trampa una vez que se enteró y realizó un viaje al reino para purgar la mayor parte de su maná en el aire, lo que provocó que la concentración aumentara enormemente. Una vez que volvió a entrar al mundo real, rellenó pasivamente sus reservas usando el maná ambiental que lo hizo sonreír ampliamente. Pensó que si sacrificaba todo el maná que le quedaba al final del día, su reino probablemente se saturaría con la energía eventualmente, siempre y cuando no expandiera el espacio demasiado rápido. Una vez que tuvo tiempo, también reorganizó cuidadosamente todas sus cosas en el reino, ya que era un desastre. Dumbledore no estaba bromeando sobre su apoyo en la expansión del reino en absoluto, ya que durante los siguientes días le dio a Nick no menos de 30 millas de elementos espaciales expandidos que fueron alimentados al anillo, aumentando dramáticamente la cantidad de espacio que el planeta tenía. Encajar.
Al director le encantaba sentarse dentro del reino y lanzar hechizos que golpeaban el borde del reino antes de sacrificar un elemento espacial y luego verificar la mejora de la distancia nuevamente. La vieja cabra tampoco estaba sola en esto, ya que a pesar de la insistencia de Nick de que él mismo podía permitirse el lujo de conseguir la piedra, Flitwick había comprado una gran cantidad de tierra mezclada solo para este propósito. El indefenso Nick solo pudo complacer a los dos magos mayores y observar cómo el planeta duplicaba su tamaño. Después del tercer día, las cosas se pusieron ocupadas para todos cuando algo surgió de la nada y arruinó el tranquilo año escolar. Harry se despertó gritando a la medianoche del 15 de noviembre después de haber recibido una visión de alguien con una túnica negra y una máscara de calavera sacrificando a casi 20 personas para reparar el cuerpo decrépito de Voldemort. Nick, Harry y Ron inmediatamente rompieron el toque de queda para buscar a Dumbledore. El anciano tenía una expresión grave después de escuchar la historia de Harry. ¿Estás seguro de lo que viste?, cuestionó severamente. Harry todavía tenía una expresión horrorizada mientras asentía y a pesar de notar que la vieja cabra usaba legitimidad en Harry, Nick no dijo nada debido a la perspectiva de la visión que recibió Harry. Voldemort había convertido a Nagini en un Horrocrux 2 años antes y también tenía a alguien sirviéndolo cuando todos sus seguidores deberían estar encerrados o ignorándolo. Nick pensó preocupado. Este fue un cambio enorme con respecto a los eventos del canon y preocupó mucho a Nick. El temprano regreso de Voldemort significó serios problemas para el futuro porque el loco no solo estaba consciente de que Nick había destruido uno de sus Horrocruxes, sino que también era probable que comenzara a revisar el resto de ellos. Teniendo en cuenta que Voldemort definitivamente volvería a esconder el anillo una vez que notara que todos menos ese habían sido destruidos, Nick supuso que tenía como máximo 3 días para deshacerse de la cosa y recuperar la piedra de la resurrección. Harry, Ron, sigan adelante y regresen al dormitorio. Primero necesito hablar a solas con el profesor Dumbledore. Nick dijo seriamente y Harry miró al director quien asintió con una sonrisa antes de que ambos chicos se fueran. Nick sabía que lo que estaba a punto de decir iba a abrir una enorme lata de gusanos pero estaba presionado por el tiempo y Dumbledore era la única persona que podía ayudarlo. En el momento en que estuvo seguro de que Harry se había ido, Nick soltó las sopas sobre los Horrocrux de Voldemort, sobre cómo los había estado cazando, sobre cómo Nazgûl se había convertido en una criatura real al comerse los fragmentos del alma, todo lo que sabía sobre el Señor Oscuro. Al principio Dumbledore estaba incrédulo, luego enojado y finalmente aceptación. No te daré un sermón sobre lo serio que es este asunto, ya que para mí está claro que lo sabes muy bien. Sin embargo, debes saber que desapruebo mucho que guardes esta información para ti e incluso las acciones que has tomado conociéndola. Ahora mismo, sin embargo, como has dicho, tenemos una preocupación más apremiante en la forma del último Horrocrux inanimado. Dices que lo has rastreado pero que aún no has tenido tiempo de recolectarlo y destruirlo, ¿correcto? Dumbledore dice severamente. Nick asintió. Está ubicado dentro de la residencia del clan Gaun, que es una choza en el pequeño Angleton, dijo con seriedad. No intentes ir a ese lugar sin mí, ya que no solo careces de los medios para destruir la cosa maldita mientras yo la tengo, sino que las cosas tienen una forma de atrapar el espíritu que no funciona conmigo. Nick añadió apagando ese pensamiento antes de que Dumbledore pudiera siquiera tenerlo. La vieja cabra miró a Nick con severidad. No puedo, en conciencia, permitir que continúes actuando contra Voldemort de una manera tan imprudente. Dijo con firmeza. Nick resopló e inmediatamente comenzó a sacar los ex Horrocrux de su reino, la diadema, el relicario y la copa. Ya estoy inextricablemente involucrado en este asunto y me niego a detenerme hasta que ese hombre se haya ido para siempre. ¿Me ayudarán o debo tomar medidas drásticas para lograrlo? Nick dijo mirando al hombre directamente a los ojos. Los dos se miraron fijamente durante un minuto entero sin retroceder mientras el aire se sentía sofocante mientras su magia presionaba y chocaba contra los demás. Finalmente Dumbledore cedió. Que así sea, pero debes seguir mis órdenes sin dudarlo, ¿entendido? Dijo y Nick asintió con la cabeza. Nick regresó al dormitorio después de eso mientras Dumbledore decía que necesitaba prepararse para el viaje. Harry y Ron interrogaron a Nick cuando regresó al dormitorio sobre lo que habló con Dumbledore. Nick decidió confiar en ellos y les dijo la verdad sobre el asunto y se enojaron con él por ocultárselo. No tuvo nada que ver con ninguno de ustedes hasta ahora, así que no había ninguna razón por la que debería habérselo contado a ninguno de ustedes. Nick se defendió. Además, ¿de qué habría servido eso, Ninguno de ustedes podría ayudar en absoluto y en cambio habría estado en peligro.
Añadió enojado, ¿cómo no iba a estar enojado cuando a ellos no les importaba su propia seguridad e incluso tuvieron el descaro de decir que se había equivocado al guardárselo para sí mismo? Sus palabras hirieron a sus amigos y no pudieron evitar parecer heridos. No querían nada más para ayudarlo, pero él les dijo rotundamente que no serían más que una carga. Les dolió y los hizo sentir como malos amigos cuando Nick salió furioso del dormitorio y de la sala común. La mitad de Gryffindor los escuchó y despertó de la conmoción. Nick fue directamente a la sala de requisitos y descargó su ira contra algunos objetivos indefensos. Madera destrozada y quemada cubrió la habitación en una hora mientras atacaba violentamente a los muñecos con sus habilidades elementales. Uf, 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 otra vez. Gritó sin aliento, pero la habitación ya no se reinicia. Nick estaba confundido ante esto hasta que Elena habló detrás de él. ¿Sabes? Cuando mamá hizo esta habitación, agregó una regla especial según la cual siempre podíamos entrar sin importar lo que quisiera la persona que la ocupa actualmente. Dijo con calma. ¿Qué deseas? Nick preguntó venenosamente mientras su ira se apoderaba de él. Elena simplemente se rió entre dientes ante eso. Estuve enojada y amargada durante cientos de años, que alguien más se enoje conmigo no es nada. Ella dijo y Nick resopló y se giró para irse ya que ella había decidido hacer el papel de terapeuta. No lo necesitaba ni lo quería y se negó a aceptarlo, pero la puerta de la habitación desapareció por completo. Él gruñó frustrado ante eso y levantó su varita hacia la pared bombarda. Gritó y una ola de fuerza conmovedora voló desde la punta de su varita hacia la pared en blanco. No estaba enojado de la misma manera que cuando Lockhart lo atacó o cuando Dumbledore le robó la sangre para revelar su herencia. Esta vez fue más frustración que cualquier otra cosa y por lo tanto no había creado accidentalmente mal tiempo ni había liberado su energía mágica al azar. Lo que pasa con la frustración es que puede ser difícil deshacerse de ella permanentemente, como si pudiera quedar enterrada durante mucho tiempo antes de que algo la active y entre en erupción como un volcán. Ese era el estado en el que se encontraba Nick en ese momento y por eso su mente no estaba muy clara cuando decidió que, dado que el muro se interponía en su camino, merecía ser destruido. Nick había sentido la presión de Zeus y la recuperación de la tierra pesando sobre él. El regreso temprano de Voldemort fue la última gota que colmó el vaso y lo hizo estallar. Sin embargo, la fuerza del hechizo no destruyó la pared ya que las barreras de la habitación surgieron y bloquearon el ataque por completo. Esto lo dejó lo suficientemente perplejo como para recuperar la cordura y la claridad mental. ¿Te sientes mejor? Elena bromeó y Nick parecía avergonzado ya que debía parecerle un niño angustiado. Esto no quería decir que de repente se sintiera feliz ni nada por el estilo, simplemente que al menos podía pensar racionalmente por qué estaba molesto ahora. ¿Está tan mal que les haya ocultado todas estas cosas? Preguntó un poco perdido. Elena negó con la cabeza. No está nada mal, pero eso no significa que no me dolió que me dijeran que eran básicamente un peso muerto. Con el tiempo, estoy segura de que lo entenderán, pero por ahora todos necesitarán tiempo para calmarse. Dijo honestamente. Nick suspiró. Probablemente tengas razón, pero hombre, si no es irritante. Él se quejó. Ella lo dejó salir de la habitación después de eso y Nick pasó la noche en el taller con Nazgûl, Dusky y Steve todos cerca o literalmente encima de él en el caso de Steve. A la mañana siguiente desayunó en su taller antes de que llegara Dumbledore para salir y recuperar el anillo de su escondite. El hombre parecía exhausto cuando llegó fuera del taller, pero considerando la presión bajo la que estaba no fue tan sorprendente. ¿Necesitas un momento para serenarte? Nick preguntó con una ceja levantada. Esta es una simple misión de extracción y destrucción, no una batalla a muerte, así que estaré bien. Dijo el anciano tranquilizadoramente. Nick parecía no creerle, pero decidió no mencionarlo más y envió a Nazgûl a su ring. Las apariciones están prohibidas en Hogwarts, así que vamos a Hogsmeade primero o nos llevará Fawkes. Nick preguntó con calma. Dumbledore pareció sorprendido por la pregunta pero rápidamente se recuperó. Es mejor que vayamos a Hogsmeade primero. Respondió y Nick asintió. Después de eso, abandonaron el castillo y tomaron un carruaje hasta el pequeño pueblo mágico cerca del castillo. Era un lugar pequeño y pintoresco con varias tiendas que claramente solo estaban allí para sacar provecho de los estudiantes de la escuela que frecuentan regularmente la ciudad. Cada tienda era menos comercial y más personal, lo que tenía sentido considerando que la mayoría eran de propiedad y gestión familiar. Aparte de las tiendas, estaba la choza chillona en la cima de la colina al otro lado de la ciudad, así como varias casas diseminadas por el lugar de la manera extraña y desordenada que a los magos les gustaba por alguna razón.
Nick notó la mirada ligeramente conflictiva que Dumbledore le dio al pub más sórdido de la ciudad conocido como el Pub Oxead. Sabiendo que el lugar estaba dirigido por el hermano del hombre, Aberforth Dumbledore, decidió dejar el asunto en paz. Puede que a Nick no le agradara mucho Dumbledore, pero eso no significaba que iba a acabar a propósito en sus viejas heridas sin ningún motivo. La muerte de su hermana Ariana y, por tanto, la pelea resultante entre los dos hermanos, era un tema extremadamente doloroso para el anciano y Nick lo sabía. Agárrame del brazo para que podamos partir. Dumbledore habló con firmeza y Nick hizo lo que le dijeron y había acordado. Como siempre, la aparición fue una experiencia terrible que se sintió como si primero fuera succionado por una tripa de paja. Nick sintió la magia con su sentido mágico, pero como antes, no podía entenderlo ya que la interferencia espacial deformaba la retroalimentación que recibía. Al momento siguiente llegaron a Little Angleton, que era un lugar tranquilo con una mezcla casi igual de magos y muggles. A pesar de la gran cantidad de magos, todo el lugar estaba bien cubierto de protecciones para evitar que los muggles prestaran demasiada atención a sus inusuales vecinos. Nick y Dumbledore llegaron a un callejón con un pop. Esa aparición era muy conocida. Nick se estremeció por un momento mientras luchaba por calmar su estómago por las náuseas que sintió después de la translocación. Dumbledore parecía divertido con esto, pero permaneció estoico mientras guiaba a Nick hacia el este, hacia el edificio oscuro y deteriorado escondido detrás de los árboles. Nick no pudo evitar notar la cantidad obscena de energía mágica que contaminó el lugar debido a la ocupación a largo plazo de una familia mágica allí. El maná ambiental aparentemente estaba teñido permanentemente con los rastros residuales del linaje de Slytherin que atraía instintivamente a muchas serpientes al área. Sin embargo, las serpientes evitan a los dos extraños en esta tierra porque ambos se sentían peligrosos. Pronto los dos llegaron afuera del edificio que todavía tenía débiles recordatorios de la gloria perdida hace mucho tiempo de sus ocupantes anteriores pero que ahora era simplemente un lugar arruinado y maldito. Esa última parte fue entendida muy literalmente ya que Voldemort había colocado varios encantamientos oscuros dentro y alrededor del edificio para proteger su tesoro. Pase con cuidado, este lugar está lleno de magia oscura y no solo la que buscamos. Nick dijo seriamente y Dumbledore asintió mientras todos los signos de fatiga desaparecían de él una vez que la adrenalina comenzó a correr por sus venas. Ambos sacaron sus varitas antes de avanzar con determinación en sus ojos. Cada uno cubrió al otro mientras desarmaban cada trampa con cuidado y precisión. Juntos avanzaron rápidamente hacia el edificio y hacia la sala de estar donde Nick sintió la inconfundible magia de un Horrocrux. Las defensas colocadas en esta parte de la choza eran las más firmes y ralentizaron considerablemente al dúo, ya que debían tener mucho cuidado al desmantelarlas. Las trampas estaban intrincadamente unidas para evitar que uno las manipulara pieza por pieza, lo que significaba que todo debía hacerse al mismo tiempo. Aún así lograron atravesar las defensas malditas y llegaron al lugar que escondía el Horrocrux. Está aquí, debajo de las tablas del suelo. Nick dijo seriamente y Dumbledore agitó la varita de Sauco levantando las tablas y apartándolas del camino. Allí, entre el polvo y la tierra, había una pequeña caja cubierta de maldiciones y trampas mortales. Dumbledore y Nick se pusieron a trabajar desarmando las diversas maldiciones y trampas de la caja. Les tomó bastante tiempo finalmente atravesar las defensas y abrir la caja para revelar el único anillo de aspecto extraño dentro de ella. Era una delgada banda dorada con una piedra encima que definitivamente no le quedaba bien, ya que tenía una forma redonda y suave y casi 2,5 centímetros de largo. En la superficie de la piedra gris de aspecto liso estaba el símbolo de las reliquias de la muerte, un triángulo dentro de un círculo que tenía una línea en el medio. Nick notó que la respiración de Dumbledore cambiaba drásticamente cuando vio este símbolo y la tentación de ponerse el anillo surgió del fragmento de alma dentro del metal. Nick definitivamente notó que la piedra en sí estaba completamente desconectada del Horrocrux mágicamente hablando. Antes de que Dumbledore pudiera extender su mano, Nick agitó su varita a través de la coerción espiritual del fragmento de alma que sacó a Dumbledore de él. Casi eres víctima de la influencia de los fragmentos, pero por suerte para ti puedo contrarrestarlo directamente. Dijo Nick y el anciano tenía una mirada horrorizada, él mismo era más que consciente de lo cerca que había estado de caer en la tentación y, como tal, sabía que Nick no estaba exagerando en absoluto. Eliminemos rápidamente la maldición de este anillo para poder destruir el fragmento de alma. Agregó Nick y Dumbledore asintió. A diferencia de las otras defensas alrededor del ring, la maldición en el ring estaba bien escondida y no tenía una contramaldición.
Ahí fue donde Nick entró y lo eliminó golpeándolo con algunos pulsos de frecuencias de energía mágica exactamente opuestas. Una vez que el Horrocrux estuvo totalmente libre de maldición, sacaron a Nazgûl para hacer su trabajo. Inmediatamente fijó su mirada en el anillo en el momento en que abandonó el reino del anillo, ya que tenía vagos recuerdos de haber comido cosas similares. Inmediatamente golpeó con su cabeza serpentina y arrastró el fragmento de alma gritando fuera del ring. Dumbledore sintió que se le erizaba la piel por todo el cuerpo ante esto y observó rígidamente cómo el monstruo que ya no era lindo mordía el fragmento de alma con deleite. Si no te importa, agregaré este anillo a mi colección ya que ahora es totalmente seguro. Dijo Nick mientras agarraba el ex-Horrocrux y lo arrojaba a su reino sin dudarlo, solo entonces Dumbledore salió de su cabeza y se dio cuenta de que Nick acababa de tomar la última de las 3 reliquias. Frunció el ceño al darse cuenta de que Nick definitivamente sabía cuál era la piedra y lo ansioso que estaba por guardarla. ¿Cómo supiste de las reliquias? Preguntó mientras se alejaba de Nick con su varita levantada. ¿Eso? Hace bastante tiempo. Sin embargo, mi primer encuentro con ellos fue cuando le enviaste la capa a Harry la Navidad pasada. Dijo Nick casualmente, entonces deberías saber el destino que corrieron todos sus dueños. Dijo Dumbledore con severidad. Nick se rió de eso. Si te refieres a las terribles muertes que experimentaron sus portadores, entonces no tienes nada de qué preocuparte por mi parte. Después de todo, no tengo la intención de aferrarme a la piedra por mucho tiempo. Dijo con una sonrisa. Esto dejó a Dumbledore confundido ya que no podía entender por qué alguien como Nick renunciaría a tal cosa. Nick vio su confusión y optó por explicarse ya que el anciano merecía al menos eso en su opinión, si bien los cuentos de Beedle el bardo dicen que las reliquias fueron hechas por la muerte, ambos sabemos que esto no era exactamente cierto. En verdad, los creadores de las reliquias fueron los 3 hermanos que probablemente aprendieron de la entidad en cuestión. Dice razonar entonces que esos mismos hermanos probablemente colocaron una maldición de línea de sangre imposible de detectar en la magia de cada santidad para que solo un Peverell pudiera usarlas con seguridad. Esto explica por qué los descendientes de los 3 hermanos tendían a vivir vidas bastante largas en el caso de los descendientes de Cadmo, los Gaunt Ignotius, los alfareros. No necesito la piedra, pero mi buen amigo, que resulta ser el último descendiente de Ignotius y actual propietario de la capa, podría hacerlo. Nick dijo explicado con calma. Y te sugiero que encuentres una manera de pasarle esa varita también, ya que lo más probable es que ya esté planeando tu muerte. Agregó Nick antes de pasar junto al hombre atónito con Nazgûl siguiéndolo contento después de una buena comida. Esto tampoco fue algo espontáneo por parte de Nick, ya que hacía tiempo que era consciente del hecho de que tomaría posesión de la piedra de la resurrección y, por lo tanto, había estado planeando qué hacer con ella durante bastante tiempo. Si bien la piedra era un elemento bastante útil porque te permitía convocar a los espíritus de los muertos, había un inconveniente que la hacía casi inútil para Nick. La piedra tenía una limitación en el sentido de que solo podía convocar a aquellos que eran conocidos personalmente por la persona que la usaba. La razón por la que esto fue inútil para Nick fue que no podía convocar, digamos, el alma de Cronos o Merlín para aprender de ellos. Esa limitación significaba que, además de torturarse a sí mismo invocando el alma de un amigo o familiar, la piedra no tenía ningún valor. Además de eso, Nick creía firmemente que los muertos no tienen lugar en la tierra de los vivos y la descripción del tormento que sentían las almas provocadas por la piedra lo demostraba. Incluso cuando estaba enojado, Nick nunca fue alguien que atormentara a otros intencionalmente de manera significativa. En manos de alguien antiguo como Nicolas Flamel, por otro lado, la piedra era una fuente de conocimientos antiguos y olvidados, ya que el hombre podía convocar las almas de las personas a lo largo de su larga vida y copiar sus conocimientos. Aún así, Nick sabía que la piedra solo mostraría su mejor estado en manos de un miembro del linaje Peverell. Hablando de usos, Nick estaba analizando la piedra usando su reino y no le sorprendió lo que estaba descubriendo. La piedra en sí era en realidad una roca normal, como las que se pueden recoger en el camino. Sin embargo, la persona que lo convirtió en lo que es actualmente fue un encantador ya que cada grano de las piedras estaba cubierto de pequeñas runas complejas que servían como parte del todo. Nick estaba bastante seguro de que si estudiaba también la capa en su reino descubriría algo similar. Las reliquias no fueron creadas por Hades, pero estaba claro que les había inspirado a los 3 hermanos y posiblemente incluso les había enseñado a través de su proyección.
¿Por qué haría algo como esto? Estaba más allá del entendimiento de Nick y probablemente solo sería respondido en el futuro cuando conociera al dios en persona, suponiendo que sobreviviera tanto tiempo, por supuesto. Dumbledore no tardó mucho en encontrar a Nick después de dejar al anciano con sus pensamientos y aparecerse de regreso a Hogsmeade sin decirle una palabra. Claramente el hombre todavía estaba atrapado en sus pensamientos mientras simplemente dejaba a Nick en el pueblo antes de desaparecer nuevamente. Nick simplemente se encogió de hombros ante esto y decidió tratar el día como un feriado no oficial para él antes de dejar salir a Nazgûl del Reino del Rin. Luego, los dos se dirigieron a la tienda de dulces o neiruques para buscar delicias nuevas o interesantes. El dueño de la tienda de dulces en ese momento era Ambrosius Flume y su esposa, quienes no le hicieron a Nick ni una sola pregunta sobre por qué estaba allí durante la semana, ya que gastó cerca de 7 galeones en varios dulces. Consiguió algunas ranas de chocolate, frijoles de todos los sabores, gotas de limón e incluso una paleta con sabor a sangre que aparentemente era un producto experimental de ellos. Nick probó amablemente el caramelo escarlata mientras estaba en la tienda y admitió que, menos el dulzor que contenía, en realidad sabía a sangre. Incluso añadió que si le añadieran un toque de canela a la paleta, podría resultar bastante popular. El señor Flume agradeció el aporte y le deseó lo mejor a Nick mientras salía de la tienda todavía chupando el lechón sin otra razón que odiar desperdiciar comida. Se lo ofreció a Nazgûl, pero ella olió el olor a sangre y literalmente lo miró con desprecio. Indefenso, solo pudo comérselo él mismo mientras se detenía en Scrivensafts para recolectar más tinta y pergamino para Hermione y Daphne, quienes repasaron el material muy rápidamente con su práctica de runas. Mientras estaba allí, también agarró otro bolígrafo de grabado ya que el suyo también estaba empezando a desgastarse por todo el afilado que había recibido. Después de eso, se mudó a la posada de las 3 escobas para darse el gusto de un poco de cerveza de mantequilla que, honestamente, estaba más cerca del refresco de caramelo que de cualquier alcohol adecuado. Era terriblemente dulce y tenía un contenido de alcohol muy bajo, lo que significaba que era casi imposible emborracharse con él. La dueña de la posada, Madame Rosmerta, le preguntó a Nick por qué estaba allí durante la semana, pero Nick explicó cómo Dumbledore lo dejó aquí y mucha gente lo vio. Aún así, después de verificar que Dumbledore lo había dejado, ella estaba más que feliz de aceptar su negocio. Nazgûl también fue adulada por la bruja mayor que simplemente no podía olvidar lo linda que era. Esto no era nada nuevo para la criatura mimada, ya que también recibió una atención similar por parte de las mujeres de la escuela. Colin Creevey había hecho una pequeña fortuna después de tomarle una foto y luego obtener varias docenas de copias en movimiento que vendió a 6 knups cada una. Una vez que Nick sintió que había hecho todo lo que quería en Hogsmeade, sacó su escoba de su reino anillo antes de volar rápida y libremente hacia el cielo. Por supuesto, se desilusionó porque no quería lidiar con las preguntas sobre por qué salió de un día de clases sin que ninguno de los profesores dijera nada. Aún así, eso no significaba que no disfrutara el corto vuelo hasta el castillo antes de aterrizar sigilosamente en el patio. Nick entró sigilosamente en el castillo y se dirigió al taller, ya que todavía necesitaba evitar a la gente durante el resto del día hasta la cena en 4 horas. La habitación estaba vacía como debería haber estado después de que él dejó en claro que entrar sin permiso era motivo de castigo anteriormente. Sentándose en una de las sillas, dejó a Nazgûl salir del reino del Rin y también sacó sus 2 boletos de recompensa. Primero hizo girar la ruleta de objetos para ver qué obtenía y se sorprendió gratamente al descubrir que obtuvo el yunque astral. Con esto, así como con el martillo, ahora podría completar cada encantamiento de manera mucho más eficiente ya que el yunque reverberaría la energía que canalizó por golpe de regreso al anillo en funcionamiento. Reemplazó su viejo yunque por uno nuevo sin dudarlo antes de pasar al ticket de estilo de elaboración que lo puso un poco nervioso. El primer estilo que obtuvo fue el pilar de todo su proceso de encantamiento y apenas había dominado el 80% hasta la fecha, por lo que si conseguía otro que fuera igual de complejo, tendría grandes dificultades para dominar ambos. La rueda que fue convocada desde el sistema después de que decidió usar el boleto tenía un color brillante del arco iris y estaba envuelta en una densa niebla, muy parecida a como estaba antes. Pronto la rueda comenzó a girar rápidamente antes de disminuir la velocidad y aterrizar en una opción blanca brillante y la notificación de felicitación del sistema sonó en su cabeza. Felicidades por recibir el estilo de crafting. Crepúsculo. Nick leyó el nombre del estilo pero estaba confundido ya que no tenía idea de qué se trataba. Como cuando consiguió su primer estilo, la ruleta se rompió y la niebla en la habitación le subió por la nariz y entró a su mente.
Nick cerró los ojos para ordenar la información que acababa de recibir y no pudo evitar fruncir un poco el ceño. Comparado con el estilo Celebrimbor, este era mucho más simple y también menos versátil. La forma en que funcionaba este estilo era que el artesano recogía la luz, aunque no realmente luz, del sol, la luna y las estrellas antes de congelarla en una forma y función basada en el origen de la luz. A diferencia del estilo Celebrimbor que estaba limitado solo por el conocimiento y las reservas de energía personal, este estilo solo podía utilizar la luz de una cantidad finita de cosas. Si bien hay muchas estrellas para usar, todavía tiene un límite definido. Aún más irritante fue que Nick no tendría idea de qué propiedades tendría la luz hasta que dedicara el tiempo a recolectar algo de ella. Este tampoco fue un proceso corto, ya que requirió que sintonice su espíritu con la luz específica que buscaba y luego forzarlo desde el aire a una forma sólida, lo que requirió un gran esfuerzo. La parte más fácil de este estilo fue la elaboración real, ya que todo lo que necesitaba hacer era forzar la luz que recogió con el método dado y ella hizo el resto por sí sola. Había una ventaja en este estilo de elaboración, sin embargo, era genial. Le permitía crear objetos mucho más allá de su nivel habitual de poder. Mientras recolectara suficiente luz, teóricamente podría congelar un objeto de grado legendario en su primer intento. Sin embargo, no lo intentaría ya que, a diferencia del estilo Celebrimbor, esta herencia carecía de muchísimos detalles. Lo más probable es que la persona que lo hizo solo quería que el heredero conociera los conceptos básicos absolutos, por lo que necesitaba experimentar con ello para aprender las cosas avanzadas. Nick pensó irritado. Nick podría estar irritado por la elección de los creadores a este respecto, pero también entendió por qué lo hicieron. Ver que la artesanía es un arte y, al igual que pintar o esculpir, cada artesano realizó el proceso de una manera diferente dependiendo de cómo aprendió el oficio. Al brindar solo el mínimo de información básica, el creador de esta herencia obligó a Nick a hacer suyo el estilo, ya que necesitaba hacer todo usando sus propios métodos. Por ejemplo, probablemente era posible mezclar diferentes luces, pero Nick necesitaba descubrir cómo hacerlo por su cuenta y lo que se le ocurriera podría ser totalmente diferente al método que utilizó el creador de la herencia. Para decirlo sin rodeos, Nick tenía la base para este estilo de elaboración, pero cualquier cosa que construyera sobre eso sería su propio trabajo exclusivamente. Bueno, al menos no debería llevarme mucho tiempo dominar este nuevo estilo, pensó encogiéndose de hombros. Eso me lo recuerda por alguna razón, pero ¿significa que podrías tener un nuevo compañero de cuarto en mi cabeza? Nick le preguntó al viejo elfo que actualmente reside en su paisaje mental. Eso depende del creador de este nuevo estilo de artesanía, si está dispuesto, su ser será absorbido por el sistema. De lo contrario, no obtendrás otro tutor en absoluto. Sin embargo, a juzgar por la herencia, lo dudo mucho. Que esta persona aceptará guiarte. Celebrimbor dijo seriamente. ¿Oh? ¿Eso significa que aceptaste enseñarme cuando recibí tu propia herencia? Nick preguntó interesado en la respuesta. El viejo elfo tenía una sonrisa triste. Después de mi muerte, mi legado quedó manchado para siempre por la asquerosa trama oculta de Sauron y esperaba que al guiar a alguien con mi herencia pudiera redimirlo de alguna manera. Hasta ahora has demostrado que mi decisión es correcta. Dijo sinceramente. Nick se rió entre dientes ante esa respuesta ya que era muy consciente de que de ninguna manera era perfecto y tenía muchos defectos. En comparación con lo que Sauron usó para lograr el estilo, ciertamente lo estaba redimiendo como un gran estilo de artesanía y no como algo malvado. Demonios, su logro más reciente fue usar el estilo para forjar un reino en miniatura de todas las cosas, nada menos que inmaculado. Sin embargo, Nick descartó sus pensamientos que inflaban su ego y se concentró en un nuevo plan. Quería crear su primer anillo con este nuevo estilo y por eso necesitaba primero captar luz. El método para recolectar luz era una especie de magia silenciosa sin varita que involucraba señales con las manos. Primero necesitaba ampliar sus sentidos hasta sentir la luz antes de tejer, lenta y muy precisamente, los signos correctos con las manos para traerla al plano material y aprovecharla. Esto creó el mineral que necesitaba para forjar sus creaciones. Con esto en mente Nick no perdió tiempo en salir del taller hacia la torre de astronomía que se encontraba vacía a esta hora del día. La información básica de la herencia indicaba que el sol y la luna eran las fuentes de luz más fáciles de obtener debido a su proximidad y su naturaleza siempre presente. Por lo tanto, el primer intento de Nick de recolectar luz será con la fuente más abundante, el sol. Nadie notó a Nick mientras caminaba por los pasillos ya que los estudiantes moverse en ese momento era totalmente normal y no valía la pena mencionarlo.
De hecho, la torre de astronomía estaba vacía tal como esperaba, por lo que llegó fácilmente a la parte superior expuesta. Una vez allí sintió el calor del sol tocar su rostro y cerró los ojos para extender sus sentidos en la forma que dictaba su nuevo estilo. Era una sensación extraña, ya que sentía casi como si el mundo a su alrededor se desvaneciera como una imagen borrosa mientras cierto algo comenzaba a destacar en la imagen que siempre estuvo ahí pero no al frente. Nick se centró en esta cosa y lenta y torpemente comenzó a mover sus manos en la forma que dictaba el estilo para arrastrar la luz al plano material, sintió que su magia fluía por sí sola en sus manos mientras realizaba estos signos con las manos y se extendía desde las puntas de sus dedos como hilos extraños que le parecían extraños, pero no podía decir exactamente por qué. Los hilos se arrastraron por el aire y se enroscaron alrededor de la luz sin apretar antes de retraerse mientras recorría los diferentes signos con las manos. Estaba perdiendo maná rápidamente mientras lo hacían, ya que la luz parecía muy resistente a sus acciones y al final solo logró recuperar una pequeña cantidad de guijarros antes de agotar la mayor parte de su maná. Nick abrió los ojos después de sentir la luz tocar su palma y examinó su apariencia de cerca. Era de un color rojo anaranjado con una sensación extrañamente pesada, como si estuviera hecho de tungsteno. A pesar de eso, Nick podía deformar fácilmente el material con la fuerza de sus dedos, mostrando lo suave que era. Una vez que terminó de examinar el material, lo colocó dentro del reino del anillo para intentar analizarlo en un nivel mucho más profundo y se sorprendió con lo que encontró. Podía sentir un cierto deseo del reino por la cosa como si fuera una parte que le había faltado hasta ahora. No fue difícil entender por qué, ya que el reino del anillo no tenía sol ni estrellas, pero estaba en un estado de crepúsculo perpetuo mientras la luz dentro de él rebotaba sin asentarse. Sin embargo, el material tomado de la luz del sol era básicamente esencia condensada del sol que el reino quería completar y perfeccionar aún más. Sin embargo, el problema llegó en forma de cantidad, ya que Nick también se dio cuenta de que necesitaba mucho material para satisfacer su reino, incluso en su tamaño actual y mucho menos después. A pesar de querer instintivamente perfeccionar su reino, Nick decidió ignorar ese anhelo ya que era una pérdida de tiempo concentrarse en hacerlo en ese momento. En cambio, se centró en comprender todo lo que pudo sobre este nuevo material para ver cuáles pueden ser todas sus posibles aplicaciones. Este material tiene una conductividad de maná muy alta, pero también una tasa de dispersión de maná igualmente alta, lo que lo convierte en una mala elección para encantamientos a largo plazo, pero excelente para aplicaciones mágicas a corto plazo, como rituales o alquimia. Pensó seriamente, parece poseer inherentemente un poder anti-maldición y de purificación que también lo haría ideal para un objeto defensivo, aunque necesitaría descubrir un método para endurecerlo para tal cosa. Teorizó a medida que obtenía más y más información de su reino. Si bien el estilo decía que era imposible saber qué habilidades tendría la luz hasta que se utilizara, era obvio para Nick que el creador de la herencia no había pensado en que alguien con un reino personal obtuviera la herencia. Para ser justos, un reino personal era algo extremadamente raro para alguien tan débil como él, así que era de esperar. Al menos no tendré que perder mucho tiempo con luces que no quiero y, en su lugar, simplemente podré alimentarlas al reino. Pensó mientras salía de la torre de astronomía. Sacando su varita dijo Tempus. Y la hora actual entró en su mente 5:45, debería empezar a dirigirme hacia el gran salón para cenar. Pensó asintiendo. Solo tardó unos 5 minutos en llegar a su destino y sentarse en la mesa, llegó un poco temprano, por lo que no había mucha gente en el gran salón en ese momento, así que jugó un poco con Nazgûl y Steve mientras esperaba que comenzara la cena. En realidad, era un juego simple, ya que cada uno necesitaba perseguir una pequeña canica de luz que convocaba y controlaba. En el caso de Steve, la canica rodaba por el suelo, mientras que para Nazgûl flotaba en el aire. La mayoría de los estudiantes observaron con interés a las dos bestias mágicas jugando alegremente, ya que era algo raro. Los profesores comenzaron a llegar temprano y notaron la actividad y la mayoría sonrió cálidamente ante el ambiente alegre que proporcionaba, mientras que otros como Snape optaron por ignorarlo. Ninguno de los profesores a cuya clase Nick faltó hoy le dijo nada al respecto ya que Dumbledore ya les había dado una vaga excusa, lo cual fue suficiente. El único que realmente sabía dónde había estado Nick era Snape debido a que era el agente triple que trabajaba para Dumbledore y Voldemort. Era una relación compleja ya que le proporcionaba información a Voldemort y al mismo tiempo hacía lo mismo con Dumbledore, pero en realidad estaba trabajando para Dumbledore. Aún así, una vez que los estudiantes comenzaron a llegar en masa, Nick disipó las canicas y volvió a controlar a las dos criaturas.
Sin embargo, el pobre Steve estaba tan fuera de forma que jadeaba y se veía terrible por el entrenamiento. Se lo hizo a sí mismo con toda esa comida y sin ejercicio, pensó Nick mientras le administraba una pequeña cantidad de poción de entrenamiento para ayudar al fornido escarabato a recuperarse un poco. Como beneficio adicional, Steve también perdió una pequeña cantidad de grasa, por lo que fue una ventaja al menos. Voldemort. Punto de vista. Las cosas no habían ido como quería desde aquella noche hace tanto tiempo cuando intenté subvertir esa maldita profecía matando a su candidato. Fue fácil despachar a los padres ya que mi llegada los había tomado por sorpresa. El padre había carecido por completo de su varita, pero recurrió a medios físicos para intentar defenderme, una muestra admirable de coraje pero finalmente inútil. Y la madre, con una maldición sobre su alma, protegió a su hijo con su propio cuerpo y cada momento de su magia respondió. Estaba tan absorto en mi inevitable victoria que ni siquiera noté la activación de la magia antigua, lancé la maldición asesina sobre el niño y caí en la trampa. El dolor destrozó mi alma y mi cuerpo se marchitó y decayó mientras mi inmortalidad luchaba contra la muerte mágica que me habría correspondido sin ella. Apenas logré esconder mi varita en la habitación antes de que mi cuerpo fuera destruido y quedara reducido a un lamentable y patético estado de espectro. Fui a los bosques de Albania durante casi 10 años completos, fortaleciéndome a partir de las alimañas y las criaturas miserables que había allí hasta que Kirrell me encontró. De buena gana me permitió residir dentro de su cuerpo a cambio de conocimiento sobre cómo volverme más poderoso. Un precio aceptable a pagar para robar la piedra filosofal y recrear un cuerpo verdaderamente adecuado para que yo resida en él. Es posible que puedas imaginar mi enojo al saber que el niño que se profetizó que me derribaría apenas estaba por encima del promedio académico. Yo, un archimago derribado por un individuo promedio. Sin embargo, el amigo del chico era una historia muy diferente, ya que tenía tanto talento que sentí un poco de envidia. Creando su propio método de encantamiento incluso antes de entrar a la escuela, dominando hechizos con poco esfuerzo y un talento innato en transfiguración al mismo nivel que un metamórfico. Lamentablemente, nunca tuve la opción de deshacerme de él o persuadirlo, ya que me evitaba con sorprendente facilidad. Eso fue antes de que ese viejo tonto revelara la herencia del niño al mundo y supe sin ninguna duda que debía ocuparme del niño en el momento en que tuviera un nuevo cuerpo. El último descendiente conocido de Rowena Ravenclaw y por extensión el señor de la casa. Como descendiente de Slytherin, yo más que nadie conocía el poder que otorgaba tal línea de sangre. En manos de una persona talentosa y claramente ambiciosa como el chico que estaba dispuesto a trabajar duro para sacar todo su potencial, alcanzar mi nivel era casi una garantía y simplemente no podía permitirlo. Desgraciadamente, las cosas salieron terriblemente mal cuando el chico Potter me enfrentó mientras intentaba descubrir cómo recuperar la piedra de ese maldito espejo. Durante ese enfrentamiento sentí que se disparaban las defensas que colocaba alrededor de la diadema y supe que había sido manipulado. El mocoso de Ravenclaw no se había acercado a la diadema mientras estaba disfrazado de Kirrell, así que supuse incorrectamente que la dama gris no le había informado sobre el artefacto que albergaba un pedazo de mi alma. En verdad, el mocoso me había adormecido con una falsa sensación de seguridad antes de hacer su movimiento mientras yo estaba ocupado lidiando con el chico Potter. En mi momento de distracción, el niño Potter rompió la piedra arruinando cualquier posibilidad de usar su poder para mi propia resurrección. Cuando fui a estrangular al niño en mi rabia descubrí que la madre del niño le había colocado magia protectora que me imposibilitaba tocar un pelo de su cabeza. El cuerpo de Kirrell que estaba al borde del colapso golpeó el colmo en ese momento y finalmente se desmoronó obligándome a regresar a ese miserable estado de espectro. Solo podía huir una vez más a los bosques albaneses para esperar el momento oportuno mientras el mocoso de Ravenclaw sin duda acumulaba poder rápidamente. Sin embargo, la fortuna finalmente me sonrió cuando un extraño individuo llegó a los bosques y me juraron venganza por algo que ese mocoso había hecho. No era nada ideal, pero acepté la creación de un ritual para crear un cuerpo rudimentario para mí hasta que pudiera realizar otro para obtener un recipiente perfecto para mi enorme magia. Era bastante irónico cómo mientras el fracaso de un señor oscuro Grindelwald estaba realizando sacrificios él mismo por alguna razón yo estaba usando eso para recolectar los sacrificios para mi regreso. Realizamos el ritual y finalmente tuve un cuerpo propio e inmediatamente busqué saber todo lo que había sucedido en mi ausencia. Me disgustó mucho saber que Black había sido liberado y Pettigrew ejecutado. Pero fue solo durante los siguientes días que sentí que la rabia ardía dentro de mí mientras revisaba el escondite de cada uno de mis Horcruxes solo para descubrir que ya no estaban, se los habían llevado.
Nick cenó sin ningún problema y se fue a dormir bastante satisfecho con lo que había logrado durante el día. No sabía por completo que Voldemort prácticamente estaba gritando pidiendo su sangre en el momento en que se enteró de que faltaban sus Horrocruxes. Sin embargo, Voldemort también estaba terriblemente preocupado por su Horrocrux más reciente, ya que, hasta donde él sabía, era su último salvavidas hacia la inmortalidad. Como resultado, colocó una cantidad irrazonable de protecciones sobre Nagini para detener cualquier ataque contra ella. A diferencia de los otros Horrocruxes que podían esconderse de forma segura, Nagini era un ser vivo y, como tal, necesitaba comida y agua con regularidad para sobrevivir. Por eso ahora la llevaba consigo a todas partes para que no sucediera nada malo. Si Nick supiera sobre esto, para empezar no le importaría, en comparación con Voldemort, sus problemas venideros eran mucho más importantes. En lo que a él respectaba, ya había eliminado todos los irritantes Horrocruxes con los que lidiar, dejando solo los dos más simples con los que lidiar. El fragmento del alma de Harry estaba resultando más complicado de lo previsto para Nick, ya que había traído a Harry al reino para estudiarlo mientras se lucía antes y analizó completamente la conexión entre el fragmento y Harry. Para decirlo sin rodeos, el alma de Harry estaba firmemente envuelta alrededor del fragmento y necesitaba que ocurriera una de dos cosas para que fuera removido. La primera era que el propio Harry obtuviera control sobre su alma y devorara por completo el fragmento eliminando su conexión con Voldemort y al mismo tiempo impulsando su propio talento y habilidades. Esa era la mejor opción en opinión de Nick y solo tenía ventajas sin desventajas. El segundo método sin embargo fue mucho peor, Harry necesitaba morir, para ser más específicos, su alma necesitaba ser removida completamente de su cuerpo, permitiéndole expandirse como lo hacen las almas sin cuerpo, liberando el fragmento que sin un recipiente se dispersaría. El problema con este método era que Nick necesitaría gastar la capacidad de una década del personal de Asclepio para resucitar a Harry después de que el fragmento de alma desapareciera. El método que Dumbledore usó en los libros también funcionó, pero requirió tantas coincidencias que era mejor no usarlo en absoluto. Nick obviamente quería tomar el primer método, por así decirlo. Mira, no iba a entrenar a Harry sobre cómo controlar su alma, sino que le daría a Harry el anillo de piedra de la resurrección y secretamente haría que Harry entrara en contacto con la piedra en el espacio de su alma y la devorara. De esta manera, Harry no necesitaba aprender algo peligroso como la magia del alma y aún así podría obtener los beneficios. Ahora necesito descubrir cómo hacer esto sin que nadie se dé cuenta. Pensó para sí mismo mientras lentamente captaba más luz del sol al día siguiente. No fue difícil mejorar en esta nueva magia ya que con solo la información mínima, solo se necesitaron unos pequeños ajustes para ver la mejora. Fue un poco como aprender a nadar por experiencia, ya que al principio se agitaba, pero cuando encontró algo que funcionaba, inmediatamente cambió a ello y poco a poco fue mejorando cada vez más. El mayor problema que Nick tuvo con esta nueva magia de dibujo de luz fue que lo dejó terriblemente vulnerable ya que todos sus sentidos estaban amortiguados mientras se concentraba en las luces. Esto significaba que si alguien se acercara sigilosamente a él o lo atacara, es posible que no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Estaba trabajando para sentir las luces sin apagar sus otros sentidos, pero no había ningún progreso en este momento. Estuvo muy tentado de usar su primer método de encantamiento para crear un anillo para activar pasivamente la magia de detección de luz en sus otros sentidos, pero tenía la sospecha furtiva de que eso podría causarle serios problemas más adelante. Aún así, ajustar su magia de recolección de luz era mucho más fácil, por lo que ahora tenía una masa del tamaño de una pelota de baloncesto del material de luz del sol lista para usar. Curiosamente, a diferencia del mineral de metal que permaneció separado de otras piezas del mismo material, la luz se fusionó con otras piezas cercanas. Nick estaba en su reino sosteniendo el material ligero en sus manos mientras comenzaba el proceso de condensación del estilo de elaboración bajo el análisis del reino. Hizo varias señales con las manos que causaron que su magia envolviera el material y comenzara a apuñalarlo y fusionarse con él. Una vez que se había inyectado suficiente magia, el material se estremeció violentamente y comenzó a plegarse sobre sí mismo mientras tomaba una forma específica con la que estaba más en sintonía. Para irritación de Nick, esa forma no era un anillo de algún tipo como había pensado, sino más bien una flecha con una cabeza redonda dorada y plumas blancas como llamas. Medía alrededor de 60 centímetros de largo en total, pero prácticamente no pesaba nada en sus manos. ¡Puaj! Esta será una de esas cosas molestas en las que tengo que descubrir cómo darle forma de anillo al producto final, ¿no es así? Nick pensó con un gemido.
Después de comprobar cuidadosamente el análisis del proceso, se sintió un poco aliviado al notar que la forma final se podía cambiar manualmente una vez iniciado. Nick revisó la valoración de la flecha que dio el sistema y quedó bastante sorprendido con lo que encontró: flecha. Disparo de sol. Grado. Raro. Habilidades. Construcción de luz, purificación maligna, explosión de fuego solar. Descripción. Una flecha elaborada con una magia extraña y poco ortodoxa que condensaba la luz del sol en una forma sólida. Esta flecha es la pesadilla de todos los seres malvados y puede erradicar incluso a los mortales si son malvados. Evaluación del sistema. Un arma circunstancial que es muy poderosa o muy débil dependiendo de para qué se use. ¿Esta cosa puede matar criaturas mortales siempre que sean malvadas? ¿Acaso accidentalmente hice un arma para matar dementores? No, no solo dementores sino Letifolds y tal vez incluso otras criaturas también. Nick pensó con emociones encontradas. Por un lado, estaba feliz de poder trabajar ahora para deshacerse de las cosas asquerosas en lugar de contenerlas como lo hacía el ministerio. Por otro lado, esta flecha pintó un enorme objetivo en su espalda para cada criatura malvada que existe. Irónicamente, aunque esta flecha también hizo que Voldemort fuera estúpidamente fácil de eliminar ahora, ya que el hombre definitivamente contaba como una criatura malvada y si esta flecha puede matar cosas que ni siquiera tienen alma como los dementores, entonces Horcrux o no, también moriría después de ser golpeado. Con eso. Bien, ahora ni siquiera necesito preocuparme de que Harry se ocupe del fragmento de alma. En lugar de eso, solo necesito que apuñale a ese bastardo sin nariz con esta cosa para cumplir la profecía. Pensó Nick con una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, Nick no estaba satisfecho con tener solo una de estas flechas, ya que había cientos de criaturas amortales malvadas de las que quería deshacerse, por lo que necesitaba cientos de flechas. Así pasó todo su tiempo libre durante el siguiente mes cuando no estaba en clase o saliendo con sus amigos quienes estaban muy descontentos por haber quedado fuera de las cosas peligrosas que ha estado haciendo. Lo superaron con bastante facilidad cuando los distrajo dándole a Harry el anillo Gaunt con la piedra de la resurrección. Por supuesto, no les dijo que era la piedra, pero sí dijo que era un artefacto perteneciente al linaje de Harry, lo que les interesó a todos. La única que descubrió de inmediato que era fue Luna, pero se mantuvo en silencio probablemente debido a cómo ese conocimiento había afectado a su padre a lo largo de los años. El pobre Sheno había sido consumido por el deseo de volver a ver a su esposa y había caído en la trampa de buscar las reliquias todo este tiempo. Esa mentalidad debía evitarse a toda costa en la mente de la chica y por eso no expuso el origen de los artefactos. Como Hermione era el ratón de biblioteca, intentó encontrar toda la información sobre el linaje de Harry, pero se sorprendió al notar que el rastro se enfrió en cierto punto del árbol genealógico. También fue una parada antinatural, como si toda la información sobre ese tema en particular hubiera sido eliminada a propósito. Nick estaba bastante seguro de que eso era obra de Dumbledore, probablemente la única persona en el castillo con una razón para ocultar esa parte particular de la historia. Aún así, a finales de mes, Nick había disparado flechas con cerca de 400 soles. Gracias a su constante refinamiento de la luz del sol, había mejorado la técnica base de manera tan dramática que las técnicas de antes y después apenas se parecían entre sí. En este punto, Nick podía atraer suficiente luz para formar 3 flechas por cada colección que hacía. Como resultado, fue generoso y comenzó a sacrificar parte del material ligero al reino, lo que provocó que se formara un pequeño sol del tamaño de una canica en su borde. No fue mucho, pero iluminó bastante el reino a medida que la luz ambiental aumentó varias veces. Después de lo que fue básicamente medio mes de refinamiento casi constante, Nick se sentía un poco agotado por el proceso y se tomó un descanso para asumir algunos encargos de los estudiantes y miembros del personal. Era curioso cómo después de los acontecimientos del año pasado todo lo que necesitaba hacer era que los gemelos pasaran la información sobre él tomando comisiones limitadas para que Nick consiguiera docenas de visitantes en el mismo día.